Así es, director, muchas gracias por sus palabras y bueno, y comenzamos este conversatorio además con buenas noticias. Qué bueno que ya somos 63 personas en este momento quienes estamos aquí conectadas para dar inicio pues también a este interesante conversatorio. Para entonces iniciar, vamos a tener la presencia de los curadores Armando Montoya, Carlos Uribe del Museo de Antioquia y Mauricio Incapié, curador del Museo Universitario y quien además tendrá a cargo la moderación del conversatorio con la maestra Fanny Sanín. También nos acompañan Catalina Costa, gerente del libro, y Mayer, esposo de la maestra Fanny, a quienes también saludamos de manera muy especial y a todas las personas quienes estamos aquí conectadas. Entonces, le doy la palabra a Mauricio Incapié para que comencemos entonces con el conversatorio. Gracias, Carolina. Indudablemente es un placer muy grande volver a propiciarse por parte de los 25 años de la Fundación este espacio de encuentro con la maestra, con su esposo Mayer, con los curadores Carlos Uribe, con Armando Montoya, y obviamente también contar con la presencia de Alberto Uribe Correa, que digamos, si bien el proceso, el proyecto del museo albergando esculturas monumentales y obras de arte ya estaba concebido con los arquitectos en la década del 70 cuando fue construida la ciudad universitaria. Es con la administración del doctor Alberto que se toma todo el impulso para propiciar, digamos, esta habitabilidad. Y entre esta habitabilidad, tener particularmente como un placer muy grande el mural de la maestra Fanny. También quiero saludar muy especialmente al director de Extensión Cultural, David, de la Vicerrectoría de Extensión, David Hernández, que se está estrenando en el cargo con un evento tan bonito como este, a Catalina Acosta, que el nombre de gerente no le gusta mucho a la maestra, pero yo la veo como un motorcito, que en estos 6 años, 5 años, que se proyecta la producción de este objeto de libro arte, estuvo acompañando a Mayer y a Fanny en su elaboración y feliz término. Obviamente a Mónica, a Efigenia, que propició este encuentro, Carolina, un abrazo muy grande y obviamente, digamos que voy a empezar con un asunto que tiene que ver con el objeto que nos convoca, que es la presentación del libro. El libro The Concrete Language, Color and Structure tiene en su contenido, yo lo veo como una monografía, pero que la invitación en este conversatorio, la invitación en este conversatorio es a que lo observemos como una memoria que recoge el alma de la maestra. Y cuando yo hablo del alma de la maestra, en el 2016 que tuve la posibilidad de montar una exposición con ella en el Museo Universitario, hablaba de que yo percibía la obra de ella como una sinfonía, en este caso como una sinfonía inconclusa porque no ha acabado su labor como maestra y como artista, pero ¿por qué razón? Porque yo lo veo como que el tema es el espacio, y a partir de su recorrido durante todo su tiempo de producción aparecen unas armonías, una presentación, un desarrollo de ese tema que es el espacio bajo múltiples facetas, contrapuntos, silencios. Entonces este libro se constituye como una gran partitura que recoge el alma de Fanny y también el alma de Mayer. Eso hace que el libro se convierta en un legado importante para nosotros en esta generación, pero también en un acto de generosidad para futuras generaciones que van a poder repasarlo y remirarlo bajo las perspectivas del desarrollo que tengan en ese momento determinado. El arte se mira desde el momento histórico en que se desarrolla, pero es un libro abierto de múltiples interpretaciones a partir de la poética y de la vivencia del espectador. En esos movimientos de ruptura que le toca vivir a Fanny, no solamente están los grandes movimientos o corrientes artísticas que se vayan dando, sino que también tienen que ver con esa mirada del mundo que le propician otros espacios como México, como Inglaterra, como Francia, y luego su albergarse en su vivencia nueva en Estados Unidos. Y eso es lo que ha constituido en la maestra, que sea testimoniadora de esa nueva realidad geométrica, donde el protagonista es el espacio y el color, y en esa mirada particular donde lo que se ve es un constante trabajo, una constante... Vení, Gloria, ayúdame. Se la en Instagram. Como una constante observación. Álvaro, ¿cómo estás? Que controlar el video, el audio.
será el otro consolador. Alguien está haciendo... Betty. Y sí, por favor. Mauricio, activa por favor el audio que se te cerró el audio. Son para El micrófono, participar. perdón. Bueno, es muy placentero poder contar con la presencia de estos artistas que quieren involucrarse en el conversatorio, porque es justamente eso. El libro recoge, vuelvo y lo repito, el alma de Fanny, nos lleva a un recorrido por el espacio, por esa sinfonía de color, por esa búsqueda permanente y un trabajo permanente, que es lo que ha hecho que se constituya en ese personaje representativo del arte latinoamericano, de un lenguaje de geometrismo que ha pasado por distintos niveles, y lo vamos a observar con Carlos y con Armando, y que en última instancia es esa búsqueda permanente. El libro recoge varios artículos de críticos importantes, que además de críticos son sus amigos, y que hablan distintas perspectivas de su obra. Ana Sokolov nos va a narrar, digamos, en esa introducción, todo un panorama del desarrollo de las vivencias y del histórico de Fanny. Luego tenemos también a Beverly Adams, a Clayton Keating, James Earls, Peterson Sims y Edward Sullivan, y a Germán Rubiano, que ella lo ve como su amigo, que propició su presencia, así estuviera en el extranjero, de su producción artística en Colombia. Yo creo que este libro, con esas perspectivas, desde lo técnico, desde el contenido pictórico, desde las búsquedas de esas redes y esos ritmos espaciales, nos dan una antesala de cómo se puede interpretar la obra de Fanny, pero la obra de Fanny necesariamente conlleva a que cada uno individualmente se recoja en sí mismo y la observe con toda la libertad de percepción. Carlos Uribe es el jefe de curadores del Museo de Antioquia. El tener su presencia en este conversatorio le da una escala de ciudad a este evento. Es también la conclusión de un trabajo mancomunado que siempre han tenido estas entidades culturales museales en la ciudad y que escalan incluso las labores del país. Armando Montoya es el curador del Museo Abierto de la Universidad, docente de la Facultad de Artes, y que es un conocedor, no solamente amoroso de sus trabajos, sino que anda en una labor infinitamente compleja, que es su conservación, restauración y mantenimiento de estas piezas también para futuras generaciones. Bueno, yo creo que con este preámbulo y para aprovechar al máximo el tiempo, yo dejaría esta introducción y seguramente estaré interviniendo cuando aparezcan las preguntas y por ser muy pedido y obviamente con la maestra, pero entonces le deseo la palabra a Armando Montoya para que entonces entremos a fondo sobre el análisis que ellos hicieron de este objeto artístico, plástico y memorial que es el libro que hoy presentamos a la comunidad del evento. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, me corresponde hacer una presentación muy sucinta del libro. El libro yo diría que tiene unos 3 componentes fundamentales. El principal es el ensayo de 6 críticos alrededor del cual giran las imágenes fundamentales que ilustran todos los antecedentes y gran parte de los ambientes vividos por la maestra Fanny Sanín durante su vida y su trayectoria. El otro cuerpo que tiene específicamente es el de las imágenes, que en línea de tiempo registran de manera rigurosa cada uno de los momentos que fueron transformando su paso de la geometría, del arte abstracto gestual, digámoslo, a su paso al arte abstracto geométrico, para llegar de alguna manera a lo que hoy conocemos de su maestra. Son distintos pasos que median año por año, unos 3, 4 años, otros 6, otros 10 años, etapas bastante cortas y otras bastante largas. Y el otro es la línea de tiempo, donde se cuentan todas
también de una manera rigurosa todas sus participaciones en las exposiciones. Se habla de alrededor de unas 50 exposiciones individuales y alrededor de unas 400 colectivas, que es una producción o una trayectoria bastante significativa, muy significativa, y con una producción bastante extensa. Yo quisiera hacer más o menos énfasis en lo que trata cada uno de los críticos fundamentales. Quiero señalar también que en la línea de tiempo se extiende a contemplar algunos comentarios de otros críticos que no son necesariamente los que están rigiendo el tema del libro. Ana Sokolov es la que hace la presentación, una especie de prólogo que resume los 6 ensayos escritos por Edward Sullivan. Ya mencionó y ustedes lo están viendo en pantalla. Edward Sullivan es un profesor e historiador del arte que ubica la obra de la maestra Fanny Sanín en el panorama más amplio de la abstracción geométrica universal, pasando por el concretismo, que espero aclarar como ese concepto mucho más adelante, por la abstracción de Norteamérica y Latinoamérica fundamentalmente. En la imagen estamos viendo una obra de Joaquín Torres García, uno de cuyos artistas y cuyas obras de este artista y la de sus alumnos fueron importantes en el proceso de formación de la maestra Fanny Sanín. Señala además Edward Sullivan la influencia que han ejercido en su práctica los países por donde ha transitado, por donde ha vivido, y hace hincapié específicamente en una exposición del año 68. Estamos viendo en la imagen el ámbito particular que le tocó vivir en su estadía, en su paso por México, fundamentalmente por la ciudad de Monterrey y por Ciudad de México, a donde se escapaba los fines de semana, porque tenía asiento en Monterrey y viajaba los fines de semana a Ciudad de México. Pero el ambiente que se vivía allá era un ambiente donde los abstractos, los pintores abstractos, emprendieron un ataque bastante radical contra el muralismo mexicano y esa concepción del nacionalismo. Les decía también que Edward Sullivan hace un hincapié en una gran exposición en la que voy a hacer también hincapié yo más adelante, que se realizó en el año 1968 en el Gran Palais de París. La maestra, cuando estuvo residenciada por unos 2-3 años en Londres, de regreso a Monterrey pasó, hizo escala en París para ver la exposición El arte de lo real. Entonces, Edward Sullivan se extiende bastante, como otro de ellos lo hace Germán Rubiano Caballero, también en su ensayo, consideran como esta experiencia bastante significativa para la maestra. James Olds, especialista en arte moderno mexicano, contextualiza la importancia de México y especialmente Monterrey en su carrera y en su producción durante los años 60. Ilustra el panorama en torno a la posición de los abstractos contra el legado de los muralistas y resalta el ambiente de las numerosas exposiciones de los amigos, especialmente Manuel Felgueres y su esposa Lilia Carrillo, de quien la maestra Fanny fue muy amiga, especialmente por Manuel Felgueres, pero muy vinculada con su esposa Lilia Carrillo. Luego venimos con Beverly Adams, curador de arte latinoamericano, quien hace un análisis constante de la evolución de formas y colores hacia la abstracción geométrica, al incorporar diagonales y curvas. Hace énfasis en los puntos de quiebre en su producción. Profundiza de manera detallada en la descripción de muchas obras que expanden las posibilidades compositivas. Carlos, quiero que avances en las imágenes. Como parte de ese ambiente, dentro de su formación, la maestra estudió la carrera de artes, fue una de las primeras egresadas con título profesional en la Universidad de los Andes durante el año 56 al 60. Muchos de los profesores que ella conoció en esta trayectoria, en este paso académico, también estaban trabajando en el proceso del arte abstracto. Y fueron ellos, devuélvete, eso, el maestro Marco Ospina, a quien su obra le interesó mucho, sobre todo en la época temprana, por la abstracción lírica de este maestro. Judith Márquez también fue otra de una de las primeras artistas abstractas colombianas, como también Juan Antonio Roda
el maestro Wiedemann, muy importante, perdón, la obra que estamos viendo es de Wiedemann, no de Marcos Ospina, me había equivocado. Marcos Ospina, a quien la maestra admiró profundamente su etapa temprana con ese lirismo que mantenía. Los Marcos Pina y Judith Márquez fueron abstractos, uno de los primeros abstractos en Colombia. Juan Antonio Roda, y también conociendo la obra de los abstractos Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, a quienes de pronto conoció su obra, pero fundamentalmente conoció a Edgar Negret lo conoció en Londres, en su paso, personalmente en su paso por Londres, y a Ramírez Villamizar lo conoció en Nueva York. Este es Edgar Negret de esa época. Sigue, Carlos. Y estos son, devuélvete, parte de los artistas y de las obras que la maestra contempló en esta gran exposición de Londres que se llamó El arte de lo real. Este es Fran Stella y el otro es Edward Kelly. De alguna manera muchos señalan algunas afinidades en esa época con Edward Kelly, pero vamos a ver en la medida en que avancemos cómo se va develando todo esto. Ya mencionamos al maestro Villamizar. Sí, seguimos adelante. Bueno, estos son uno de los primeros pasos que ella ya después de haberse graduado, estas obras corresponden al año 63, 66 más o menos, que son donde podemos observar una abstracción geométrica, perdón, una abstracción gestual, donde la impronta gestual es fundamental. Pero quiero volver a algunos de los artistas. Clayton Kirky, que es un curador internacional de arte y que donde resalta las combinaciones del color tan ricas que las composiciones vibran y alteran el ánimo. Hace análisis de las estructuras en su obra, los cambios formales al pasar de lo orgánico a las composiciones, produciendo muchos bocetos. Observa y meditativamente, observados y meditativos, hasta llegar a la composición perfecta. Patterson Sim, que es un consultor y curador independiente, dedica su análisis o su ensayo a la obra en papel. Profundiza en su cuantiosa producción sobre trabajos en papel, destacando la elaborada mezcla de colores en numerosos estudios a pequeña escala. Examina, analiza de manera rigurosa y minuciosa las primeras composiciones elaboradas en su etapa de formación hasta las más recientes estudios elaborados para su producción pictórica. Quiero señalar que es tan riguroso Patterson que incluso trabajó o detectó, rastreó hasta los primeros bocetos y estudios en su época temprana como estudiante de la Universidad de los Andes. Y termina el ensayo con Germán Rubiano Caballero, historiador y crítico del arte en Colombia, que como conocedor vasto de la obra de la maestra, dedica su ensayo a la revisión de su amplia producción. Hace un rastreo de algunas de las más importantes exposiciones, como les decía ahora, alrededor de unas 50 exposiciones individuales y unas 400 colectivas, y también termina su análisis haciendo como una contraposición a lo que ha pensado o pensaba la maestra Samir respecto al desconocimiento que se tenía de su obra en Colombia, tocando o señalando, haciendo énfasis en algunas de las críticas de muchos escritores o teóricos colombianos que se refieren a la obra de la maestra Fanny Samir. Quiero señalar aquí una expresión bastante significativa, por lo menos para mí, de Carla Glotier, como introducción a esta presentación, escrita en 1977. Dice la maestra Glotier, desarrollarse dentro de un mismo estilo es más difícil que hacerlo mediante cambios de estilo, como es la moda actual. El público siempre está más ávido de cambios que de calidad. Hasta ahí la maestra Glotier. No me voy a detener mucho en los procesos que acompañaron su vida, sus incursiones por muchas ciudades del mundo, como fueron Illinois, en el año 1962 contrajo matrimonio con Mayer Sasson y salieron del país hacia Illinois. Luego de Illinois se radicaron en Monterrey, México, donde ya dije que visitaban frecuentemente Ciudad de México,
y a todas las ciudades donde iban siempre se relacionaban de una manera muy especial con la élite cultural de cada ciudad y del país. Siempre ha sido, puede ser por su forma de ser, su sencillez, su generosidad, que gana muchos adeptos también la maestra Fanny Sanín, además de su producción, su importante producción pictórica. Tengo aquí, debo señalar también que de México pasó, de Monterrey pasó a Londres en el año 68 y de regreso a Monterrey, nuevamente su estadía por México, y en el año 68, 70 más o menos, en el año 71 se radicó definitivamente en Estados Unidos, en Nueva York. Quiero hacer hincapié sobre 3 comentarios específicos de extractados del libro que me llamaron particularmente la atención y que señalan de alguna manera toda la disciplina, la trayectoria y el rigor con que la maestra ha enfrentado todo su trabajo. Cada ensayo constituye una potente presentación de la obra y del artista que enriquece el conocimiento sobre el arte latinoamericano. Quiero decir que cuando yo leí el libro realmente me sentí como leyendo la historia del arte latinoamericano y específicamente colombiano, y fundamentalmente la historia del arte abstracto. Aclaré muchos conceptos que en principio yo no entendía, pero con el trabajo de la maestra y con los críticos que escribieron se fueron develando en la medida en que avanzaba la lectura. Clayton Kirkin dedica su ensayo a las obras creadas a partir de 1980, donde resalta los planos negros que siguen siendo esenciales en estas composiciones. Es como si la riqueza de los negros, la falta de cualquier tono, ofreciera una base a otros colores de la composición y a la vez le añadiera energía y monumentalidad. Señalo particularmente este comentario porque es muy directa la relación con el mural del Coliseo de la Universidad de Antioquia. Ahora lo vamos a ver por qué. Beverly Adams escribe: así, lo que podría considerarse un estilo definitivo fuera de moda puede en cambio presuponerse como devoción y enfoque, un impulso que permite que la complejidad e individualidad de la práctica evolucionen constantemente. Esta es una situación constante en el trayecto de su producción. Es su disciplina, su rigor y el nivel de análisis. Patterson Sims refiere: Sanín supera la frialdad de la abstracción geométrica metódica y ofrece, en cambio, una salida liberadora para la creatividad en restricciones y la contemplación trascendente. Su refinada simetría y ejecución, iniciada a partir de su prolongado proceso creativo, cruza fronteras, religiones, sistemas de creencias y culturas, desprovistas de cualquier alusión a una realidad externa. Y leyendo esto de realidad externa, paso precisamente a esa gran experiencia con la exposición El arte de lo real, donde Edward Sullivan y particularmente Germán Caballero hacen bastante énfasis. Ambos dedican gran parte de su ensayo a la exposición El arte de lo real, realizada en el Grand Palais de París en 1968, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Quiero decir que esta exposición estuvo exhibida anteriormente, unos meses antes, en las salas del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y luego fue a París. La nominación de esta exposición, El arte de lo real, llamó especialmente la atención de la maestra Fanny por el hecho de anteponer lo real a un evento que en su mayoría contempló obras que no se esforzaban por ser realistas, que no representaban nada más tan real como a sí mismas. En ellas tuvieron Edward Kelly, Morris Louis, Nolan, Rothko, Fran Stella, Sol Lewis, entre otros. Esta articulación entre el hecho de ser una realidad en sí misma, en el formato de una obra de arte que no representa, sino que es, consolidó en Fanny Sanín su permanencia con tranquilidad, persistencia y determinación en la corriente de la abstracción geométrica, resistiendo los embates del arte contemporáneo, y por más que pretendamos crear o ver relaciones con la moda imperante,
perdón, en la obra de Sanín es autorreflexiva, lo que quiere decir que se refiere a sí misma y los elementos de la obra pictórica son tratados en toda su pureza. Y deriva de su incansable cuestionamiento y desarrollo de las múltiples posibilidades de un lenguaje plástico. En esta dirección y a manera de conclusión, me permito citar a José Ignacio Roca, quien en el año 2000 se refiere a su producción artística de la siguiente manera, a propósito de la exposición El color y la simetría realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2000. Dice José Ignacio Roca, tiene como único referente la obra misma, una obra que, como todo arte concreto, quiere distinguirse de aquellos trabajos abstractos que siguen teniendo sus raíces en el universo natural de las formas orgánicas. Y quisiera ahí sí que pasáramos para hacer un proceso. Estas obras que estamos viendo en la pantalla en este momento son dos, son bastante significativas e hicieron parte de una exposición que se realizó en el año, no estoy mal, 87, en Londres. Y un crítico se refirió a estas obras de manera premonitoria. El artículo fue publicado en la BBC. Se refirió de manera premonitoria anunciando su intromisión o su introducción al arte geométrico. Esto es del año 68, más o menos, estas obras, años 68-69. Quisiera que pasáramos de una vez, Carlos, al mural de la Universidad de Antioquia. Porque de las otras ya vamos a hablar en la conversación. El mural de la universidad. Bueno, esta imagen que estamos viendo es un ejemplo muy significativo de su rigor en los estudios y análisis minuciosos que ella hace antes de enfrentarse a una obra definitiva. Estas imágenes corresponden a 6 de 12, estas son las últimas 6 procesos de estudio y de análisis para llegar a la obra definitiva. En la esquina inferior derecha podemos ver el boceto o el estudio definitivo que se pasa tal cual a la obra sobre tela, en acrílico. Pasemos al mural de la universidad, Carlos. Este es el mural de la universidad. Otro aspecto importantísimo en la obra de la maestra en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, me parece que es fundamental, es la simetría que se compone y la podemos observar. ¿Cómo? Perdón. Sí. En el mural podemos ver que es una obra realizada in situ para el Coliseo de la Universidad de Antioquia directamente, donde la maestra dialogó con una superficie, con las estrías, con las ranuras del ladrillo a la vista. Fue un reto, pero bastante bien solucionado el reto. Ahora les decía que si partimos del eje de sentido vertical, podemos ver que la obra se reproduce exactamente igual a la derecha y a la izquierda, tipo espejo. Y que el dominante son 2 rectángulos, naranja, rojo, naranja, que están rodeados por grises, negros y grises, que hacen resaltar realmente los colores que hay alrededor. Esta es una importante realización. Y quisiera terminar con una anécdota que gracias al maestro Manuel Hernández, gran amigo también de la maestra Fanny Sanín, quien ya había realizado 2 murales, uno en la Facultad de Medicina y el otro en la Facultad de Odontología, y había construido su escultura monumental en las afueras de la ciudad universitaria, en límites con el Jardín Botánico. Fue quien convenció y sedujo a la maestra Fanny Sanín para que hiciera parte de esta gran colección del Museo Abierto. Gracias a él tenemos a la maestra Fanny Sanín acá. En el año 2015, la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Artes, le hizo entrega de la Magíster en Artes a la maestra, y ahí vemos al ex rector Alberto Uribe, quien estaba haciendo entrega de su diploma. Y en el año 2016, el Museo Universitario hizo una gran exposición que la llamó Homenaje a la Constancia. En el catálogo escribió Félix Ángel y Darío Ruiz Gómez, pero quisiera referirme específicamente
a la conclusión de su artículo, el artículo de Darío Ruiz Gómez, quien dijo: Fanny se quedó a vivir en la geometría siendo consciente que esto exige austeridad, la ascesis del místico. Y concluir con esta expresión de la maestra Fanny Sanín: busco orden en mi obra, armonía en los elementos y pureza en los colores. Quiero que el color, el tono y la estructura guíen el ojo de distintas maneras. Algunos espectadores llegan al infinito, mientras que para otros el movimiento y el espacio se truncan. Con esto termino mi presentación de la maestra Fanny Sanín, a quien le doy todos mis agradecimientos y felicitaciones por esta obra y un compendio que el libro da cuenta de su gran producción y trayectoria. Los dejo en manos de Carlos. Carlos, el micrófono. Buenos días. Pues muchas gracias a la Fundación de la Universidad de Antioquia, a la misma Facultad de Artes, al Museo Universitario, por tenerme siempre en cuenta, o tener al Museo de Antioquia entre sus aliados. Y es un honor para mí, pues, hacer parte de esta presentación de este libro, de este momento especial para la maestra Fanny Sanín y también para su esposo Mayer y su familia, porque pues encontramos en ella un referente muy importante de los lenguajes modernos en el arte antioqueño. Y voy a partir de estas dos obras que tú estabas comentando ahora, Armando, porque son los momentos donde podemos ver tanto este óleo número 7 y el óleo que continúa, que es el óleo número 3 del 69. Posiblemente una obra similar a esta estuvo en la primera Bienal de Arte de Coltejer, la Bienal Iberoamericana de Pintura, que se realizó, pues, digamos, en la ciudad universitaria, y que hoy en día estas colección de las bienales están en comodato en el Museo de Antioquia, y podemos, pues, apreciarlas en una exposición permanente en el segundo piso del Museo de Antioquia, en el ala sur, que hemos denominado Promesas de la Modernidad. Entonces, aquí podemos ver muy claramente cómo el lenguaje de esa abstracción gestual que hablaba Armando hace un momento tiende o se transforma hacia una abstracción geométrica. Y esta imagen de la maestra al frente de una de sus obras nos presenta, digamos, como la obra con que se presentó en la Bienal, en la segunda Bienal de Arte de Coltejer en 1970. Pero me devuelvo un momento porque una pieza seguramente similar a esta fue la que participó en la primera Bienal Iberoamericana de Pintura del 68, donde fueron jurados Jean Clarence Lambert, Alexander Cirisi Pellicer y Dicken Castro por Colombia. Esos fueron los jurados de la Bienal Iberoamericana de Pintura de 1968, que, como mencionó en algún momento Carlos Rojas, mencionaba que había sido el evento más importante desde la época de la colonia para Medellín y tal vez para Colombia en la historia, ¿no? Las Bienales de Arte de Coltejer fueron como el evento más importante que se había realizado en Colombia a nivel internacional en la inserción del arte colombiano a nivel internacional. Y en el 70 fueron jurados Vicente Aguilera Cerny por España, Lawrence Holloway por Inglaterra y Giulio Carlo Argan por Italia. Ellos fueron los jurados, y allí la maestra Fanny, con esta obra que en este momento hace parte de la colección o el comodato que tiene el Museo de Antioquia de la empresa Coltejer, acrílico número 4, fue premio Ciudad de Medellín en esa bienal, y está, pues, exhibida permanentemente para que todos los interesados en la obra de la maestra puedan ir a apreciarlo. También fue ganador con el primer premio de esa bienal, de esa segunda bienal, Luis Tomasello. Estaba, pues, muy en boga, digamos, como el arte óptico, y también iba a empezar el arte cinético a tener mucha trascendencia, y este arte geométrico representado
por el lenguaje de la maestra Fanny Sanín, pues hace parte también de ese contexto de la segunda bienal. La tercera bienal de Coltejer, perdón, fue en 1972 y ya se desarrolló o se escenificó en el edificio Coltejer. Estaba recién construido y en la primera y segunda planta y también en los bajos, o sea, en los parqueaderos, se exhibieron las obras. Allí fueron jurados Jasia Reinhardt de Polonia, Julio Dorfles de Italia y Brian Oderhert de los Estados Unidos, que fueron jurados de esa bienal. Allí también participó la maestra. La maestra creo que es de las únicas artistas colombianas que ha participado no solamente en las 3 bienales de arte de Coltejer, 68, 70 y 72, sino que también participó en la bienal de 1981, que es la que se llama la cuarta bienal. Entonces, aquí voy a presentar un poco las obras que hacen parte de la colección del Museo de Antioquia. También está esta obra que se denomina Acrílico número 2 de 1991, donde ya hay ese lenguaje geométrico pues mucho más definido en su lenguaje personal. Y también tenemos esta otra obra, Acrílico número 3 de 1973, pues muy característico de ese periodo. Ya se desarrollan otras obras que hacen parte de otras colecciones privadas y estatales en diferentes museos en el mundo. Este Acrílico número 2 de 1974. También esta composición número 1 de 1993, donde pues hago alusión a lo que comentaba Armando Montoya hace un momento, donde la ausencia del negro, pero aquí la presencia del negro en un asunto pues de la geometría muy marcada y de bordes duros va a ser muy característica de su obra. Esta composición número 3 del 2003, donde hay pues unas diagonales muy interesantes y que también hacen una alusión a maestros que ella tuvo en su momento como Eduardo Ramírez Villamizar, pues lo podemos emparentar mucho como con la geometría de las esculturas y de la forma de Ramírez Villamizar. Este acrílico número 1 de 2008, donde hay, digamos, una alternancia del color muy interesante, según hay la observación sobre los maestros venezolanos, como el caso de Carlos Cruz Díez. Y miremos la colección de obras que tiene el Museo Universitario. Esta es una serigrafía del año 2005. Esta otro acrílico, el número 1 de 2011, que es una de las pinturas importantes que tiene la colección del Museo Universitario. Y esta es la, pues digamos, una fotografía de documento a la cual Armando hacía alusión hace un momento del paso de la maestra por Ciudad de México y la apertura de la exposición individual en la Casa del Lago en 1965, donde aparecen algunas personas que fueron importantes en ese momento en su amistad y en el colegaje, como Lila Carrillo, como Fernando García Ponce y Juan Vicente Melo. Otro momento importante en la trayectoria de la maestra tiene que ver, pues, como lo comentaba hace un momento, en la participación de la Cuarta Bienal de Arte de Medellín en 1981, que también coincidió con el primer coloquio de arte no objetual y arte urbano que convocó el Museo de Arte Moderno de Medellín, el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Medellín, y El Mundo, que un periódico muy importante que tristemente concluyó hace unas semanas. Recibimos el comunicado de que ya pues cerraba sus puertas, seguramente ahondado por la crisis que estamos viviendo en este momento, tanto económica como social por la pandemia. Publicó en 1981, específicamente el 6 de junio, digamos, en el marco de los 2 eventos, la tertulia con mujeres artistas. Ahí podemos apreciar a Ana Mendieta en la parte de abajo, podemos ver también a Marta Minujín en la parte inferior izquierda. Está la maestra Fanny, está también Beatriz Jaramillo y otras artistas importantes en el ámbito internacional, nacional y local para ese artículo que fue importante en su momento.
Y también la participación o la presencia de la maestra en el Simposio Internacional de Teóricos y Críticos de Arte en el recinto Quirama en 1981, y ahí podemos ver a la maestra en todo el centro, al lado de Germán Rubiano Caballero y también de Julio Carlo Argán y otros críticos y digamos teóricos en el arte importantes e influyentes en ese momento en la escena internacional y con presencia en Medellín específicamente. Otro momento pues, importante para la maestra y también para el arte de Medellín y para el Museo de Antioquia es la exposición Abstracción, que se realizó en 1996 con obras de Fanny y también de su hermana Rosa. Esta es la portada del catálogo, que fue conmemorativo de los 115 años del Museo de Antioquia. Es importante contarles que el próximo año, en 2021, el museo estará cumpliendo 140 años y esperamos pues también tener a la maestra como uno de los referentes en esa conmemoración, pero para el año 96, en los 115 años, pues se desarrolló esta exposición. Esto es un fragmento del catálogo donde escribieron tanto Libe de Zulátegui como María Elvira Iriarte, y aquí podemos ver pues cómo se ilustraba un poco con las obras de ambas hermanas, a la izquierda la maestra Fanny y a la derecha las obras de Rosa Sanín, que también digamos tenía un lenguaje abstracto pero un poco más digamos orgánico, y el de la maestra un poco más geométrico. Y este fue un artículo de prensa que apareció en El Colombiano el domingo 28 de abril del año 96, en torno a esa exposición que se desarrolló en el Museo de Antioquia. Vemos a la maestra en la fotografía color y vemos a su hermana Rosa en fotografía en blanco y negro, muy extenso, de una página completa, donde hacía alusión a la obra de ellas dos en esta exposición Abstracción. Y también hubo artículo de Darío Ruiz Gómez, que seguramente en este momento nos está escuchando o está, digamos, conectado con nosotros, como es sabido por todos que ha sido un admirador de la obra de la maestra. Hasta ahí llega mi presentación. Le envío un saludo tanto pues a la maestra Fanny como a Mayer, y gracias pues a todos porque nos hagan presentes en este momento especial de la maestra. Bueno, gracias Carlos y gracias Armando. En este momento no hay muchas preguntas en el chat, pero sí hay una pregunta que todo el mundo está haciendo en forma reiterativa, y es ¿dónde pueden adquirir el libro? Eso sería como pensar la maestra que nos contesta frente a esto. ¿Cómo es posible que el público nos obtenga el libro para su estudio y su observación? Maestra. Podría pasar, ella les dará información. Bueno, sí, yo resulta que Peña tuvo una alarma de incendios en su edificio y el Bajo Pilar me está diciendo que ya está volviendo, que ahorita debe volver, pero el libro se puede conseguir de muchas maneras. Vamos a tratar de que se pueda vender en Medellín mismo, a través ya sea del Museo de Antioquia o del Museo Universitario. El Museo de Arte Moderno de Medellín tiene unas copias, el Museo de Arte Moderno de Bogotá también, y en últimas, en Amazon también se puede conseguir entregado en cualquier dirección en Colombia. Gracias, Mayer. Estaremos atentos entonces para informarle a nuestra comunidad dónde puede adquirir el libro. Antes de pasar a la última parte de este conversatorio, que quisiera como preguntarle también a la maestra, ¿cómo fue esa ruptura en su papel de mujer, con ese grupo de mujeres que hacían desde su formación en los Andes, esa
propiciar y participar de esas rupturas en el lenguaje del arte, pero también en el medio local, abrirse paso dentro de esa conciencia, de ese nuevo trabajo, de ese nuevo lenguaje, y que no fue definitivamente fácil. ¿Te refieres en Colombia? En Colombia, obviamente. Bueno, en Colombia siempre he dicho yo que cuando yo salí de los Andes, realmente en Colombia yo nunca sentí discriminación por el hecho de ser mujer. En México menos, que se suponía que iba a tener un poco de discriminación. Fue todo lo contrario. Recibí gran acogida y fue muy importante para mi carrera. Suena como raro y lo cuento siempre que en Londres fue lo mismo, no tuve ningún problema como mujer, ni como artista, ni como latina. Me invitaban a exposiciones, yo participaba en competencias y realmente les interesaba ver la obra, no de dónde venía yo, si era mujer o era hombre. La parte dura pasó cuando llegué a Estados Unidos en el año 71, que en ese momento estaban todo este movimiento de las mujeres protestando, el movimiento feminista, y en los museos y galerías había bastante discriminación sobre las artistas mujeres. Entonces hubo muchas protestas. Las galerías decían que las mujeres no iban a tener mucho futuro porque se iban a casar, iban a tener hijos, y entonces no les iba a rendir a ellos estar de dealers de las artistas mujeres. Y yo también la recibí porque a pesar de que yo venía de Colombia, de México y otros lugares, y donde ya había exhibido, ya tenía parte de mi carrera, estaba haciendo mi carrera, pues ya había puesto en los museos, en Venezuela, en México, en Colombia. Cuando yo llegué a Estados Unidos fue muy duro porque fui a visitar algunas galerías y no les interesaba lo que yo estaba haciendo. A propósito de la Bienal de Medellín, cuando les mostraba yo que había participado en la Bienal y que había ganado un premio, ellos miraban mi currículum y cuando vieron los jurados que era Argan, Aguilera Cerny y Cernan y Holloway, me dijeron, miren, ese currículum, quite Aguilera Cerny y quite Argan porque no tenemos ni idea quiénes son y dejen solo Holloway. Holloway era un crítico muy conocido inglés que vivía aquí en Estados Unidos. Otras galerías pues también me decían que ya las bandas estaban fuera de moda, que porque estaba haciendo eso. Total, para mí fue duro los primeros años en Estados Unidos, y poco a poco fue que empecé a unirme a otras artistas mujeres, una asociación que se llamaba Women in the Arts, y empecé a participar en exposiciones colectivas, no solo de mujeres, pero en otras galerías. Y así fue que me fui dando paso, que me conocieran, hiciera la primera exposición individual en Nueva York, y así comenzó mi carrera, pero allá sí sentí yo la discriminación, por ser latina, por ser mujer. Maestra, quisiera agregar algo ahí. Edward Sullivan en su texto hace referencia precisamente a una misoginia arraigada, que fue la que de alguna manera evitó la proyección de su obra en los grandes museos de los Estados Unidos. Perdón, no entendí bien la palabra. Misoginia arraigada. Pues es contra las mujeres. Ah, ok. No había oído el término, perdón. Sí, así era, así era.
Y recuerdo que una vez hicieron una protesta en las puertas del Museo de Arte Moderno y yo asistí y estaba lleno de mujeres protestando porque no las dejaban, no nos ponían. El número de mujeres que habían participado en la exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York era casi nulo. La situación ha cambiado, bastante ha cambiado. También uno abría el periódico, leía el New York Times, la sesión de arte, y tú veías los avisos de galerías, ¿no? Que escasamente veías un nombre de mujer, todos eran hombres. Y era completamente absurdo porque no solo en Colombia, en Latinoamérica, en todo el mundo ha habido artistas mujeres importantes. Uno de los lugares que el Museo de Mujeres en Washington se tomó el trabajo de visitar museos en Europa y en otras partes para indagar dónde estaban esas artistas del pasado. Y muchos los encontraron en los sótanos. Y ese museo es un museo muy importante en Washington que muestra desde las primeras artistas que se conocen hasta ahora. Maestra, muchas gracias. Hay una pregunta muy especial del director del Museo de la Universidad, Oscar Roldán, que me va a permitir leérsela porque me parece muy bonita y pertinente. ¿No es casual la conexión del arte abstracto colombiano con las formas prehispánicas, las maneras gráficas amerindias? ¿Qué conexión puede existir en su obra con este ámbito, sobre todo en lo tendiente a la metafísica y a la espiritualidad? Por ejemplo, un ejemplo de esto es Joseph Alberts, internacional. Me lo puede leer porque el audio sonaba. Bueno, repito. No es casual la conexión del arte abstracto colombiano con las formas prehispánicas, las maneras gráficas amerindias. ¿Qué conexión puede existir en su obra con este ámbito, sobre todo en lo que a la metafísica y a la espiritualidad? Un ejemplo de esto es Joseph Alberts a nivel internacional y Carlos Rojas Onegret en el nacional. Que si lo que le está preguntando es que si hay alguna conexión mía con esos artistas. Exacto, con los artistas, con el lenguaje prehispánico. ¿Con la obra? Con la arte. La obra suya con el lenguaje prehispánico. No. Quiero aclarar que esa pregunta me la hacen muchas veces, no solo el arte prehispánico, el arte de los American Indian acá. Toda la vida he tenido gran admiración por el arte prehispánico, inclusive he estudiado cuando estaba en Monterrey, tomaba unas clases del arte de México, de esa época, y en Colombia. Ha sido una gran admiradora, pero como siempre he dicho, yo he mirado cantidad de obras de diferentes culturas, de diferentes países, y eso es lo que me ha llenado, eso es lo que me nutro yo, pero deliberadamente no hay ninguna conexión. Si sale, puede ser espontáneamente, no sé, pero no hay ninguna conexión. Como siempre también he dicho, yo trato de no tratar de imitar a ningún otro artista, a pesar de admiración hacia la obra de ellos, pero puedo seguir un lenguaje como he seguido el lenguaje del arte abstracto y del arte geométrico, pero tratando de ser lo más original que yo pueda, lo más estricta conmigo mismo, con lo que yo estoy proyectando. Maestra, eso me lleva a otra pregunta, y yo sé que a usted le gusta que se la haga. Esa relación que usted mantuvo con los artistas que también hicieron rupturas a nivel geométrico, como Villamizar, Negret, ¿cómo fue ese periodo de relación que se mantuvo, digamos, que se mantiene todavía en la actualidad frente a esos otros punta de lanza dentro del lenguaje de arte nacional? Bueno, la relación de Edgar y de Eduardo especialmente, porque Eduardo vivió acá en Nueva York, no fue solamente desde el punto de vista de su arte, un arte que yo admiraba bastante, sino
desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como amigo, así como con Enrique Grau y otros artistas, Manuel Hernández, Manuel Felgueres, bueno, cantidad de artistas. Yo a Eduardo, como siempre digo, Eduardo lo conocí fue acá, lo admiraba mucho desde que yo estaba estudiando. Yo no tomé clases con Eduardo, yo tomé clases con Roda, David Mansur y Armando Villegas, que fueron vitales para mí para el ingreso del arte astral. Eso se los debo a ellos. Pero también yo admiraba a Negret, a Ramiro Villamizar, a Wiedemann, especialmente, que hablamos. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues estaban todos estos artistas del abstraccionismo, como Polo, como Morris Lewis, como todos estos artistas. Y la parte geométrica ya vino a ser cuando yo fui a Londres y vi esta exposición que fue muy importante. Pero no sé si tengo alguna relación, no es... bueno, perdón, estábamos hablando de la relación con los artistas amigos. Sí, esas relaciones que he tenido yo con mis amigos, artistas y colegas y músicos y amigos simplemente, ha sido lo que ha nutrido mi vida. Eso es parte de mi vida. Cualquier comentario que ellos hayan hecho o algo he aprendido de ellos y algo me ha quedado y les debo mucho. La amistad ha sido siempre muy importante. Bueno, y hablando de esos grandes afectos, maestra, que el tiempo también ahí se nos va acortando, no podemos dejar este último capítulo que sigue, que es la elaboración de este objeto en sí mismo. Y ahí entra ese ser que la acompaña, que es como punta de lanza en ese campo, que es Mayer. Entonces yo le cedería la palabra a Mayer y a Catalina para que nos cuenten ese arduo proceso, pero que hoy tenemos a feliz término como esta joyita. Bueno, lo que hemos preparado muy corto, pero quiero que Catalina hable primero y después yo termino. Y Catalina les va a hablar sobre claro que sí. Pues, toda la parte del libro. Adelante. Gracias, Mayer. Gracias, Mauricio, por la introducción. Creo que me describiste muy bien. Soy el motorcito detrás de esta publicación, al lado de Fanny todos estos años, produciendo este libro que, como nos gusta definirlo a nosotros en la oficina donde yo trabajo acá en Nueva York, Sokolov y Asociados, lo definimos casi que como una obra de Fanny, otra obra más a su gran cuerpo de obras. Pues Fanny se acercó a esta tarea con la misma rigurosidad, con la misma disciplina, con las mismas intenciones de buscar la simetría, el equilibrio que vemos en su obra pictórica en este libro. Y quiero presentarles el libro porque no lo hemos visto en esta charla y hacerles rápidamente un recorrido visual. Es un libro bastante robusto, comprensivo, cubre toda la carrera artística de Fanny de los últimos 60 años, desde sus inicios en Bogotá hasta sus últimas obras, la última obra es del 2019 aquí en su taller en Nueva York. Es un libro de 340 páginas con más de 300 imágenes, todas a color, que, como se pueden imaginar, Fanny, siendo una artista reconocida por su uso del color y por su exploración del color, esto repercute enormemente en la manera en cómo este libro se produjo, porque finalmente este libro es una manera de documentar todo ese proceso de color, y al recrear o reproducir estas imágenes, pues nos encontramos con muchos retos que fueron extensiones tal vez del proceso artístico de Fanny al trabajar el color. Primero les quiero dar una muestra general de cómo se compone este libro, para que se hagan una idea de las páginas interiores. Aquí está Fanny en su taller aquí en Nueva York. El primer capítulo, que es el capítulo de Edward Sullivan, profesor de NYU.
segundo capítulo es de James Old, profesor de Wesley College en Massachusetts, que habla sobre la experiencia de Fanny en México. El tercer capítulo es de Beverly Adams, que hoy en día es la curadora de arte latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El capítulo de Patterson Sims, que investiga más la parte de dibujo de Fanny, toda su obra sobre papel. Clayton Kirkin, que examina las últimas obras de Fanny. Y Germán Rubiano Caballero. Quisiera aclarar también como la selección de los autores que contribuyen en este libro fue una selección pensada cuidadosamente para escoger personas que hubieran participado, hubieran estado presentes en la carrera artística de Fanny, personas que estuvieran familiarizadas con todo su desarrollo y que hubieran sido también catalizadores o partícipes de algunas de sus oportunidades y logros. Entonces todos estos capítulos no solamente son rigurosos desde su perspectiva académica e investigativa, sino también hablan desde una familiaridad ya con la obra de Fanny, conociéndola de una manera amplia. El libro cuenta con un montón de imágenes de plates, que hacemos un recorrido muy amplio desde los inicios de Fanny en su abstracción más orgánica en los años 60, cuando empezó a pintar óleos sobre lienzo, pasando a mostrando todo el desarrollo de esa abstracción que va desde el orgánico hacia lo rígido, la abstracción geométrica, y también el cambio de técnica con la que finalmente se terminó casando, que es la del acrílico sobre el lienzo, siendo el acrílico un material que para ella era mucho más fácil de manipular. Entonces les hago una presentación rápida de algunas de las imágenes que componen esta sección de plates. Cuelga. Las composiciones de Fanny, que son unas versiones de obra de Fanny que no son en lienzo, sino son en papel y son en un tamaño un poco más reducido que sus lienzos. Y luego, al final del libro, tenemos una sección bastante completa sobre la cronología de Fanny, los distintos momentos y anécdotas que hicieron su carrera lo que es hoy en día. Y seguramente mucha gente de los aquí presentes se verán reflejados en algunos de los apartes de esta cronología. Y luego, para contarles un poco que el proceso de este libro pues, fue bastante minucioso, de muchísimo tiempo de trabajo en el taller. Pues con Fanny abrimos todos sus álbumes, todas sus listas, su taller, desenvolvimos todos sus portafolios, donde tenía sus estudios, y buscamos primero ver toda la obra de Fanny, que es bastante grande. Fanny es una persona muy organizada en la manera en que produce su obra. Los títulos de sus obras se enumeran según el año de producción, entonces de cierta manera los títulos funcionan como una forma de inventario que nos hace la vida más fácil a quienes trabajamos con Fanny y investigamos su obra. Y es una manera para también tener en cuenta lo que abarca su obra en términos de tiempos. Entonces pueden ver aquí a Fanny en el comedor de su casa. Hicimos unas laminillas donde recreamos una gran cantidad de pinturas para que Fanny escogiera. Y ahí nos tardamos unos 2 años en ir y venir, pensar, negociar, porque claro, entonces entran en este proceso creativo de selección de imágenes toda esta parte de Fanny, de su compromiso con la simetría, con el equilibrio, y escoger esas imágenes también respondía no solo a resaltar momentos importantes de su trayectoria artística, sino también a que la suma de esas imágenes contara una historia clara, equilibrada y visualmente agradable para quien tuviera el libro en sus manos. Y luego de ese proceso de selección que duró como casi 2 años, recuperando obra, identificándola, clasificándola, pasamos a la corrección de color, que también fue un proceso de 2 años, de identificar primero dentro de su archivo todas las transparencias que ella tenía. En muchos casos la obra ya no la tiene Fanny, está en un museo o está en una colección privada,
y no tenemos una imagen digital de ella. Teníamos transparencias, algunas de esas transparencias son de los años 60 y al día de hoy pues están deterioradas, vencidas, el color se transformó, están sucias y entonces ya la imagen no se ve claramente. Entonces fue todo un proceso de recuperación de transparencias, de conservación de imagen, de fotografía. Y luego al final, cuando ya teníamos unas fotografías con las que nos sentíamos tranquilos para trabajar en este libro, entrar a recrear el proceso artístico de Fanny, de encontrar en esas reproducciones el color exacto a la obra real. Entonces lo que ven en esta foto es, a la mano derecha está un estudio sobre papel, que de hecho es el mismo que tiene, es de la misma serie que tiene Armando en la pared detrás suyo. Pues Fanny trabaja para Fanny crear una pintura. Ella primero genera una serie de estudios y este es el caso de uno de esos estudios que luego se convirtió en pintura. La imagen reproducida en el libro es una pintura, entonces trabajamos en este caso a partir de estudios cuando la pintura no la teníamos en su taller. Y como pueden ver por las marcas sobre la imagen, el nivel de detalle en ese trabajo pues fue arduo y fueron 2 años de corrección de color. Muchas tardes en el taller de Fanny revisando y encontrando obra. Y luego le paso la palabra a Mayer para que nos cuente cómo fue la impresión del libro en Italia. Bueno, gracias Catalina. Sí, has hecho una muy completa cuento de cómo fue toda la parte de la selección de las obras en Photoshop, la recreación de muchas obras y la corrección de color en Photoshop, que duró, como dices tú, con más de 2 años. Una vez que estábamos ya listos con Photoshop, estábamos contentos, Fanny, sobre todo, que es importante, que era la que estaba trabajando con un asistente experta en Photoshop, ya estaba contenta, está bien, está lo más cerca que se pudo llegar, nunca es perfecto, ya creíamos que habíamos acabado, pero entonces se mandó todas estas imágenes digitales que ya se tenían corregidas a Seattle, a Lucía Marcant, que es la que produce el libro, y ellos entonces allá tomaron esas imágenes y las pasaron a papel, pero con unas transferencias a papel que simulaban primero el papel mismo que se había seleccionado para el libro. Cada papel responde diferente al color. Y segundo, a la imprenta. O sea, no solo el lugar de la imprenta, sino la máquina misma que se iba a usar responde diferentemente a color. Pues ya estamos hablando de cosas respuestas muy pequeñas, pero llegando a ese nivel de calidad que se quería obtener. Catina, ¿por qué no echas para atrás un momentico? Entonces, en estas imágenes se ven como estas hojas que se ven en la parte de abajo de la derecha, o no, las que se ven en la derecha y las que se ven en la izquierda, son esas hojas que ya, digamos que para más o menos mayo del año pasado, nos enviaban desde Seattle, que es al otro lado del país, a 6 horas de distancia en avión. Esas imágenes acá se corregían, participaban Catalina, Fanny y otras personas, y se ponían qué cambios había que hacer sobre cada color en cada imagen. Y eso se mandaban por la noche, llegaban en la madrugada allá, ellos trabajaban eso, pero mientras tanto nos habían mandado las de ayer hacia Nueva York. Entonces resulta que nosotros aquí trabajábamos y ellos trabajaban, y así fue para atrás y para adelante como por un par de meses, hasta que ya todas las imágenes quedaron lo mejor que se podía hacer.
cada color de cada imagen. Eso entonces ya lo enviaron, el archivo ya corregido digital a la imprenta que fue en Verona, en Italia, y también enviaron estos papeles, la última versión que ya estaba aprobada por Fanny. Entonces, sigue el siguiente, Catalina. Ok, aquí estamos ya en Italia. A la izquierda es la representante de la casa productora del libro de Seattle, que estuvo allá con nosotros. A la derecha es uno de los dueños de la imprenta, son 3. Y cada obra, cada cuadro fue mirado con mucha atención, cada sección, cada área de cada obra, y se volvía a hacer más y más pruebas en la imprenta. Entonces aquí ya se ve una hoja grande donde son 8 obras y de cada lado, y se ven también a la izquierda un poco las imágenes, las que vinieron ya de Seattle corregidas por Fanny, y estamos mirando todo eso, a ver qué otras correcciones. ¿Sigue, Catalina? Aquí es un pequeño video de 30 segundos. Si quieres, ponlo como video, ahí se ve la corrección, cómo minuciosamente hablaban sobre cada cuadro, cada sección. La persona a la derecha que se vio es el que maneja la planta. Este es el dueño, Fanny, y ahí van hablando, discutiendo, y si no, qué pruebas posteriores hay que hacer, hasta que Fanny dice, ya quedó, ahí fue uno que ya probó. Entonces, si ven a la derecha, el dueño está con una sonrisa porque Fanny ya probó estas 8 obras y ya podemos pasar a otras. Una sola anécdota, quiero contar lo último, y es que mientras estábamos allá, vimos un libro bellísimo, de tamaño muy grande, sobre Rembrandt, que acababan de terminar para Taschen, la gran productora de libros. Era de una calidad sorprendente, los claroscuros de Rembrandt, cómo los consiguió, cómo se conseguían. Y entonces yo le pregunté sin ninguna otra idea decirles, bueno, ha debido ser muy difícil sacar esta calidad de imagen en una obra de Rembrandt. Y entonces él se sonrió y dice, sí, fue muy difícil, pero la obra de Fanny es mucho más difícil, porque Rembrandt, una vez que ya teníamos el claroscuro ya dominado, ya sabíamos qué hacer en todas las otras obras. De Fanny, cada obra es un color diferente, tonos diferentes. Cada obra por sí era un reto muy grande para ellos sacarlo con esa calidad. Entonces, me pareció bonito esa anécdota. Bueno, con eso creo que nos hemos extendido bastante, y si hay algunas otras preguntas para que todos podamos contestar, Fanny y los curadores y Mauricio. Yo quería aprovechar a hacer un mensaje rápido con respecto a la pregunta de la disponibilidad del libro en Colombia. Estamos en ese proceso de hacerles el libro disponible a través de las librerías locales. Por el momento pueden conseguir algunos ejemplares en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y estamos en proceso de llevarlo a más tiendas y librerías. Si usan Amazon, pueden conseguirlo por Amazon, ese es el sistema más seguro. Y en todo caso quería dejarles aquí en pantalla este correo electrónico donde los interesados que no consigan el libro pueden escribirnos y ya nosotros nos contactamos con ustedes para darles la información de cuando el libro llegue a Colombia, que obviamente por estos tiempos de pandemia, pues todo este proceso se volvió más lento y más difícil, pero esperamos muy pronto. Entonces, por favor, los que estén interesados, recibo sus solicitudes en ese correo electrónico. Mil gracias. Mira, muchas gracias.
hemos recibido varios chats felicitando por este encuentro, sobre todo por haber tenido posibilidades de ver el proceso de la elaboración del libro. Esta información también para poderlo adquirir es importante. Y obviamente de muchos artistas, de Ana Palacios, de Álvaro Marín, de Libe Zulategui, un saludo muy especial para Fanny. Y creo entonces que, dado el tiempo, podemos entonces ir cerrando el conversatorio, dándole las gracias nuevamente a Fanny, a Mayer, a Luis Fernando Múnera, director de la Fundación, al exrector Alberto Uribe Correa, a David Hernández, vicerrector de Extensión, a Mónica González de la Fundación, a Catalina, que nos acaba de explicar con Mayer claramente cómo fue la producción del libro, a Mayer, a Mónica González de la Fundación y a Virginia Castro, que fueron artífices para esta producción. Igualmente, sin dejar de lado, a Armando Montoya y a Carlos Uribe por esa excelente presentación y por permitirnos, no solamente desde lo sensible, sino también desde lo técnico, acercarnos a la obra de la maestra Fanny. Fanny, no sé si quieres decir algo antes de cerrar el conversatorio. Claro, Mauricio. Mis agradecimientos a todos. Son numerosas las personas que han hablado hoy. Todo muy a mi beneplácito, las cosas que han dicho. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en esto. Y gracias a las personas que están viendo también el programa. Muchas gracias. Un abrazo para todos y espero el año entrante poderlos ver a todos en Medellín, en Colombia o acá. Fanny, es que a partir de tu generosidad ya tenemos una tarea para el año entrante y es esa propuesta del mural en medicina. Yo creo que no vamos a ver muy pronto seguramente. Afortunadamente también. Ok, así será. Bueno, un abrazo, Fanny, nuevamente. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Fanny, un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras de todos. Bueno. Adiós. Adiós. Hasta luego, maestra, que esté muy bien. Adiós. Muchas gracias. En nombre también de todos los que aquí. Adiós, maestra. Espero verla muy pronto en Medellín. Efigenia, que fue la clave de todo esto, por Manuel Hernández y Pilar no aparece en la pantalla. Efigenia debe estar. ¿Dónde está Efigenia? Está Pilar. Efigenia y Pilar están ahí conectaditas y ellas sí fueron baluartes. Aquí están las dos. Aún recuerdo cuando Fanny me dijo el día que la llamé después del maestro Hernández contactarla. No puedo creer que me estén llamando de Medellín. Creí que en Colombia me habían olvidado. Y hoy te quedaste en el corazón de Medellín. Bueno. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego, Gracias. doctor. Que esté muy bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y a la maestra Fanny, a todos, a Carlos, Mauricio, Armando, a Catalina, a Efigenia. Muchísimas gracias por su participación y por haber también gestado este hermoso conversatorio. Un saludo muy especial, Fanny. Sí. Adiós. Chao, Mayer. Ok, chao, chao. Muchas gracias.